A ver. Yaya saluda. ¿Qué tal, Yaya? A ver, vi que el ingeniero Flores empezó el tema de máximos y mínimos, así que ya podemos arrancar con máximos y mínimos. Y la cosa de hoy ver máximos y mínimos. Y mañana cerrar con todo lo que es extremos condicionados. Agustina, ¿vos entendiste el mail que te mandé? Sí, profe, y me pasaron la grabación de la clase, o sea que pude ver y entendí bastante el tema. Guarda con tu, Con la con tu mezcla anotación, de, guarda con tu mezcla de la derivada porque te va a generar problemas, o sea, tenés que necesariamente, diferenciarlo bien. claro, a la derivada parcial tenés que hacer este símbolo, ¿sí? Perfecto, Porque si la trabajás como total se te va a complicar. perfecto, Bien, profe. Muchas gracias. no, por nada, por nada. A ver, ¿quién me da una mano con el tema de máximos y mínimos? En realidad el nombre genérico es el de extremos. Este es uno quizás de los temas más importantes dentro del análisis con relación a con relación a la ingeniería práctica, porque una de las funciones del ingeniero es la optimización. Y asociado a todos los problemas de optimización está el concepto de extremos o de máximos y mínimos. La idea que manejamos para dos variables es exactamente lo mismo que lo que veíamos en una variable, salvo que ahora tenemos que recurrir a una herramienta auxiliar para determinar la condición de máximo o mínimo del punto antes de utilizar el criterio de la derivada segunda. De todas maneras, el concepto de extremo de una función siempre está asociado a la idea de un punto crítico. ¿Y quién me va a decir que es un punto crítico? ¿Qué es un punto crítico? ¡Ey! Panoso, ¿qué es un punto crítico, Panoso? Agustina. ¿Sería un punto donde su derivada es igual a cero, profe? Un punto crítico es aquel punto en el que la derivada sea nula. ¿Qué más? Donde se puede presentar un máximo relativo o un mínimo relativo, profe. Digamos, si se anula puede haber un máximo o un mínimo absoluto relativo, pero también es un punto crítico aquel punto en el que, ¿qué pasa con la derivada? ¿Mm? Estamos hablando de la derivada primera, ¿eh? No existe. Entonces, la idea de punto crítico que venimos trasladando de análisis 1 es exactamente lo mismo. Siempre que pase algo de esto, en nuestra función pasa algo.
Y el algo más común que pasa en nuestra función es que mi función en una variable pudo haber llegado a un máximo, pudo haber llegado a un mínimo, pudo haber cambiado el valor de su derivada porque pasó por un punto de inflexión. Ahora, Profe, le respondí por el chat, pasa que estaba cargado mi celular y no tenía micrófono. decime. Ah, me respondiste. No, que ahí me preguntó y le respondí por el chat, pasa que estaba cargado mi celular y no podía responderle por micrófono. ¿Para quién está hablando que no lo alcanzo a ver? Panoso. Panoso. ¿Y por qué no tenés micrófono, Panoso? A ver, se me rompió el de la computadora y con la computadora de escritorio no tiene micrófono integrado. Y entonces le toca hablar por el celular. Panoso. Panoso. A ver, tenemos que hacer un esfuerzo de tener la cámara, Panoso, y el celular, ¿eh? Y el micrófono, ¿eh? Si no se nos complica. ¿eh? Estamos. Sí, profe. Lo mío es Cotticelli, estoy cansado de ver perro Cotticelli. Bien. Entonces dijimos, lo que pasa es que yo no puedo ver el chat, porque o miro la pantalla o veo el chat. Bien. Por lo tanto, no me contesten por chat, porque si alguien no me lo lee, no lo puedo ver. Entonces, siempre que tengamos un punto crítico, sabemos qué pasa al... ¿eh? Entonces, el primer concepto que sabemos es que si tenemos una función de una variable igual a f de x y f' en x0 es igual a 0, tenemos un punto crítico. Por lo tanto, el año pasado sabían que si teníamos un punto crítico teníamos que analizar qué pasaba con ese punto crítico y aplicábamos el criterio de la derivada segunda en el punto. Y el criterio de la derivada segunda nos podía dar que era mayor que 0, que era menor que 0 o que era igual que 0. ¿Sí? Bien. Entonces, en dos variables pasa exactamente lo mismo. Yo voy a tener un punto crítico cuando mi función x y z, por ejemplo, una cosa así, en el punto x0 y 0, ¿sí? Acá voy a poder tener en este punto, en el punto z0, voy a tener un punto crítico, ¿sí? Cuando se anule la derivada primera de la función. Ahora, en dos variables, la anulación de la derivada primera implica qué cosa necesariamente. A ver quién me puede contestar de acuerdo a lo que vieron ayer con el ingeniero Flores. ¿Cómo dijo, profe? En dos variables, la anulación de la derivada primera implica necesariamente qué cosa. La existencia de un punto crítico. Sí, pero a ver, en una variable está fácil porque yo tengo una derivada primera, pero en dos variables, ¿cuál de las dos derivadas se me tienen que anular? Para que Las yo dos al tenga... mismo tiempo. Entonces, en dos variables, lo que yo tengo como exigencia es la derivada simultánea de las dos variables. O sea, de las dos, perdón, la anulación simultánea de las dos derivadas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo establezco la condición para la existencia de un punto crítico dado la función f de x y, le voy a pedir que la derivada de z respecto de x sea igual a 0 y que la derivada de z respecto de y sea igual a 0 simultáneamente. Con lo que puedo sacar el punto P donde de coordenadas x0 y 0 que hace 0
el sistema de ecuaciones, que es lo que vieron ayer. Una vez que determino el punto x0 y 0, siguiendo el razonamiento de una variable, lo que tendría que aplicar es el criterio de la derivada segunda. Pero ya el ingeniero Flores le explicó que antes de analizar qué valor toma la derivada segunda, tenemos que hacer ¿qué cosa? ¿Hallar qué cosa? ¿Cómo se llama lo que tenemos que hallar? Tenemos que hallar el hessiano de la función, ¿se acuerdan? Y el hessiano de la función es la derivada dos veces respecto de x, la derivada de xy, la derivada de ix y la derivada de y, tal que el hessiano de la función es la derivada de la función dos veces respecto de x por la derivada de la función dos veces respecto de y, menos el cuadrado de la derivada cruzada. Y ahora sí, si este hessiano existe, puede tomar tres valores, uno que sea mayor que 0, otro que sea menor que 0 y otro que sea igual a 0. Fíjense cómo en Análisis Matemático 2 se recurren a estas estructuras matemáticas para analizar funciones. Vimos al principio del cuatrimestre el Blochkiano, la semana pasada vimos el Jacobiano, ahora estamos viendo el hessiano, que son todas estructuras matemáticas de intervención, de análisis de la función. Entonces, si el hessiano era mayor que 0, ¿qué podía pasar? En función de lo que vieron ayer. Que tenga un máximo o un mínimo relativo. Que exista un máximo o un mínimo. Perfecto. El hecho de que sea relativo o absoluto está definido por la porción del dominio que abarca Kunda, ¿sí? En principio, nosotros vamos a decir que existe un máximo o un mínimo. Después vamos a ver si es absoluto o relativo. Si el hessiano es menor que 0, ¿qué va? Punto silla. ¿Qué me dice el hessiano? Tengo un punto silla. Que tenemos existe un punto de ensilladura. Un punto de ensilladura. Y si el hessiano es igual a 0, No podemos concluir Este método nada. no sirve. hay que analizar la función. Guarda con algunos apuntes que dicen no puedo hacer nada. No. Si el hessiano es igual a 0, hay que analizar la función. Antes era una verdadera tortura analizar la función porque había que trabajarla manualmente. Ahora con los graficadores, ya vamos a ver, no tiene ningún tipo de secreto. Entonces, ahora sí, si el hessiano es mayor que 0, puedo tener un máximo o un mínimo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Hallar el valor de la derivada segunda en el punto crítico, o sea, en el punto x0 y 0, y acá puede ocurrir que sea mayor que 0 o que sea menor que 0. Si es mayor que 0, el valor de la derivada segunda en el punto x0 y 0, ¿qué tengo? Un mínimo. Mínimo local. Un mínimo. Y si es menor que 0, voy a tener un Máximo. Máximo. exacto. Entonces, fíjense que es exactamente lo mismo que veíamos en una variable, salvo que se agrega la estructura del hessiano de una función. O sea que nosotros podemos tener blochkiano, podemos tener jacobiano, podemos tener hessiano, y cada uno nos da información sobre la función. Vamos a hacer algunos ejercicios, van a ver que es fácil, vamos a empezar por el más fácil, como siempre.
Si yo tengo z igual a x por y, y me piden hallar los puntos críticos de esta función y clasificarlos, es decir, si es un máximo, mínimo, punto de silladura, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que hacer la derivada primera de esta función e igualarlo a 0. La derivada de z respecto de x es igual a y, y la derivada de z respecto de y es igual a x. Por lo tanto, acá voy a tener que y es igual a 0 y x es igual a 0. ¿Cuál es el único punto que satisface simultáneamente este sistema de ecuaciones? Es el punto P de coordenadas 0, 0. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el hessiano, y el hessiano va a ser la derivada de zx respecto de x, va a ser 0, la derivada de zx respecto de y, o sea, la derivada de zxy, va a ser 1, la derivada de zi respecto de x va a ser 1, y la derivada de z respecto de y va a ser, la derivada primera respecto de y, si la derivo de vuelta respecto de y, va a ser 0. Por lo tanto, tengo diagonal de bajada menos la diagonal de subida, el valor del hessiano es menos 1. Como esto es menor, ¿sí?, que 0, en el punto cero, 0, que tengo Un punto de ensilladura. un punto de ensilladura. A ver, vamos sí, vamos a graficar. A ver. Un segundito que abro mi GeoGebra. Vamos a dejar de compartir acá. Y vamos a compartir acá. Bien. Entonces, si yo tengo z igual, el ejercicio es x por y. ¿Sí? Vamos a gráficos 3D. Ahí está. Vamos a correr para acá. Yo tengo z igual a x por y. ¿Sí? Nosotros, ¿sí?, esto nos permite ver la idea de un punto de silladura, ¿sí?, es aquel punto en el que, según la dirección que yo tome, voy a tener un máximo, o como en este caso tengo un mínimo, o voy a tener un máximo en el punto 0, 0. Entonces dejamos abierto el GeoGebra. ¿Están viendo el GeoGebra, no es cierto? Sí, profe, se ve. Bueno. Entonces cada vez que nos dé 0, lo graficamos ahí. Panoso dice, es una variable del dominio donde la función no se diferencia o cuando su derivada es 0. ¿Qué quiere decir que la función no se diferencia? Lo que me refería es que era nula, o sea, que es 0. Bueno. Ojo, si no existe la derivada también es un punto crítico. Cuidado con eso. A ver.
¿Por qué hago hincapié en eso? Por lo siguiente. Un segundito que me cambio de red. Sí, sea el dominio de la función y, el dominio de la función esté definido en el plano XY y este sea el conjunto de definición, el conjunto dominio de la función. Bueno, la frontera del conjunto, ¿sí?, son puntos críticos. Y tenemos que analizar qué pasa con nuestra función en esa frontera. Ya vamos a ver algún ejercicio de ese tipo. Cuando nuestro dominio está acotado, está restringido, no solo tenemos que buscar los mínimos, los máximos o los mínimos en los puntos interiores, sino tenemos que analizar el comportamiento de la función en la frontera del conjunto. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Vamos a hacer otro z igual a x cuadrado por y cuadrado. Entonces, el procedimiento, como dijimos, es hacer la derivada de z respecto de x. Me va a dar 2x cuadrado. La derivada de z respecto de y, 2y x cuadrado. Y tengo que igualar esto a 0 y tengo que igualar esto a 0. La pregunta entonces, ¿cuáles son los puntos que anulan simultáneamente este sistema de ecuaciones? A ver quién me da la respuesta. ¡Hey! ¿Cuáles son los puntos que anulan este sistema de ecuaciones? Una cosita que es importante. Si bien nosotros sabemos resolver los sistemas de ecuaciones por método de determinantes o sustitución, en muchos casos, cuando hoy y mañana que trabajemos con máximo y mínimo, vamos a tener que aplicar criterios y conceptos para determinar los puntos que anulan simultáneamente. Acá, ¿qué me podrían decir? Que de cajón el punto 00 es un punto crítico, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Ahora, Sí. un punto como 0 y cualquier número real, ¿anula simultáneamente el sistema de ecuaciones? Sí, profe. Y de la misma manera, otro punto, vamos a poner acá P1, acá le vamos a poner Pn y acá le vamos a poner Pm, como cualquier número real y 0, también va a anular el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, acá yo tengo infinitos puntos críticos. Vayamos a nuestro hesiano, a ver qué pasa. Entonces, en el hesiano yo voy a tener, como dijimos, la derivada segunda respecto de x dos veces, que va a ser igual a 2y cuadrado. La derivada de z respecto de y va a ser igual a 4xy. La derivada de z respecto de zi respecto de x va a ser igual a 4xy. Y la derivada de zi respecto de y va a ser igual a 2x cuadrado. Entonces, el hesiano va a ser la diagonal de bajada, que me va a dar 4 por y cuadrado por x cuadrado menos
¿Menos qué? Menos Menos 8 por x cuadrado por y cuadrado. Menos 16, 16 perdón. y menos cuadrado. 16 por x cuadrado por y cuadrado. Entonces acá tengo 16 menos 4, ¿sí? ¿Cuánto me queda? Menos 12 x cuadrado por y cuadrado. Y acá analizamos una cosa, que independientemente que acá en el par ordenado presentado cualquier valor tiene un 0, ¿sí? Ya sea el punto 0, 0 o cualquier par 0 irreal, el hessiano de mi función, al estar elevado al cuadrado de las variables, cualquier valor numérico que yo le dé al par ordenado xy va a tener un valor de qué tipo. Menor a 0. Va a Negativo. ser menor que 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Está? Bien. Ahora fíjense una cosita. Como yo tengo acá de cajón el par ordenado 0, 0, ¿no es cierto? Ahora después tengo 0 real o real 0 para los puntos críticos que yo averigüé, o que saqué del sistema de ecuaciones, ¿qué voy a tener? ¿Cuánto va a valer mi hessiano? 0. 0. Entonces, dos cosas. Cuando analicemos el hessiano, en este caso no es el caso, pero tengámoslo en cuenta, muchas veces el hessiano me da un signo, en este caso, para cualquier número real que yo ponga como par ordenado. En este caso específico, los números críticos son 0, 0 o 0 un número real, por lo tanto mi hessiano va a valer 0. Si mi hessiano vale 0, ¿qué tengo que hacer? Ir analizando. Analizar la función. Tengo Profe, que... Sí. ¿podría repetir lo último que dijo? O sea, lo que quiso decir es que cuando nos queda una expresión de ese tipo tenemos que evaluar los puntos que nosotros... A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. El hessiano de por sí, ¿sí?, me da información sobre la función. ¿Está? Entonces, muchas veces el hessiano directamente me da una estructura matemática que, como esta, ¿sí?, que me está definiendo un montón de condiciones. En este caso en particular, el punto es 0, 0, por lo tanto, el hessiano me va a dar 0. Pero van a encontrarse en otros casos en donde ya el hessiano te da menos 4, por ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, no es posible que con ese valor de menos 4, ¿sí?, yo tenga, por ejemplo, un máximo o un mínimo. ¿Me entendés, Agostina? O sea, Más o menos, profe. Después ya podríamos hacer... directamente no va a ser un punto de ensilladura porque acá me dio, el hessiano termina siendo una función de x y de y. Pero aún Sí, siendo una función de x y de y, olvídate que yo tengo 0, 0. ¿Sí? sí, Cualquier valor hubiese sido negativo sí. si hubiese sido el punto crítico otro. Entonces, analicen el hessiano antes de volverse loco por ahí en algún ejercicio, porque ya el hessiano le da la información que ustedes están buscando acerca de cómo puede ser la característica de la función. En este caso me da 0, por lo tanto yo tengo que analizar mi función. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos ahora, antes no lo hacíamos así, obviamente. Vamos a compartir pantalla. A ver cómo era la función x cuadrado y cuadrado. Tengo x cuadrado por y cuadrado. Bien. A ver. Entonces, acuérdense que el hessiano me dio 0. ¿Sí?
¿Me siguen? El hessiano me daba 0 y los puntos críticos que yo había hallado eran infinitos puntos críticos. El punto 0, 0, pero infinitos puntos que estaban sobre el eje X y los infinitos puntos que estaban sobre el eje Y. ¿Está bien? Sí, Bien. Entonces, en función de lo que están viendo en la gráfica, ¿cuál sería la respuesta de ese ejercicio? Cuya pregunta era hallar los puntos críticos y clasificarlos. ¿Esta función qué tiene? Un mínimo en 0 R creo que sería. No, no tiene un mínimo, tiene infinitos mínimos. Claro, sí, sí, justamente hay que Eh, generalizarlo, pero a partir de ahí del 0, que es el valor mínimo que toma, yo me O puedo sea, mover en la o sea, estrella esa que se forma. todo el eje X es 0, todo el eje Y es 0, o sea que todos los puntos sobre el eje X son mínimos y todos los puntos sobre el eje Y también son mínimos. Entonces esta función tiene infinitos mínimos. ¿Está? Sí, una cosita, me está cortando nomás el gráfico, ¿verdad? La parte de para arriba, porque se extiende hacia arriba, nada más que me lo corta la graficadora. ¿Cómo no entiendo? Vio que hace como una forma de pastelito, pero como que se va para el infinito en los Sí, ejes bueno, y después sube para arriba como un muro que se extiende, digamos. claro, sí, sí, para arriba se va al infinito, por la forma, por la propia forma que tiene la función. Lo que me interesa es que al estar elevado a x al cuadrado y al cuadrado, no voy a tener ningún valor de imagen negativo, van a ser todos positivos. ¿Sí? Y todos los valores sobre el eje X y sobre el eje Y son mínimos. Entonces, mi función, ¿sí? ¿Qué vamos a poner como respuesta? Tiene infinitos mínimos. ¿Estamos? ¿Hacemos otro? sí, profe. A ver, vamos a seguir con el orden. Z igual a x cubo menos 3xy cuadrado. Entonces, hacemos la derivada de z respecto de x, me queda 3x cuadrado menos 3, perdón. Y cuadrado, y la derivada de z respecto de y, me va a dar menos 6xy. Bien, ¿qué toca hacer? Igualar a 0, igualar a 0. Bien, ¿quién me dice cuáles son los puntos críticos? El 0, 0 para empezar, profe. A ver, fíjense que el, digamos, en la ecuación de arriba, el 0, 0, como dice Agustín, es seguro, pero también cualquier valor donde x sea igual a y. ¿Está bien? O sea, si x vale 1 y y vale 1, me va a dar 0. Ahora, en la ecuación de abajo, esa condición de igualdad para x y no se verifica. Por lo tanto, la intersección entre la solución de la ecuación de la derivada respecto de x y la derivada respecto de y, ¿qué punto crítico me daría? El 0, 0. El 0, 0. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer el hessiano de esta función.
¿Y qué voy a tener yo? La derivada de z respecto de x me va a dar 6x, la derivada de zx respecto de y me va a dar menos 6y, la derivada de zi respecto de x me va a dar menos 6y, por suerte son iguales, y la derivada de z respecto de y me va a dar menos 6x. ¿Está? Esto es diagonal de bajada, menos 36, menos 36x cuadrados, menos la diagonal de subida, me da menos 36y al cuadrado. ¿Estamos? ¿Qué situación tenemos ahí? ¿Mm? 0 me quedaría y, digamos, tendríamos que analizar la función nuevamente, ¿o no? Perfecto. Entonces acá podemos jugar un poquito, pero no le vamos a hacer nada a nadie, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo reemplazo el valor del punto crítico acá, ¿sí? El valor de 0, 0, el hessiano me da 0. Por lo tanto, tengo que analizar la función. Dejamos acá y vamos a compartir nuestro GeoGebra. Entonces, el ejercicio era... Z igual a x cubo menos 3xy. Bien. Profe, la I me parece que estaba al cuadrado. Sí, perdón, tiene razón. Ahí está. Bien. Entonces fíjense que el punto que estábamos analizando, o que determinamos como punto crítico y que metimos adentro del hessiano y que nos dio 0, era el punto, ¿cuánto? 0, 0, ¿no era? El par 0, 0, 0. 0. El 0, 0, Ahora, 0. del punto 0, 0, ¿qué pueden decir? El punto Es 0, un 0 máximo y es un mínimo. Es un es un punto de máximo, un densidad. mínimo, depende de cómo lo miremos, por lo tanto es lo que nosotros tenemos como definición de punto de dencilladura o punto de Dencilladura. ¿Eh? ¿Lo ven? Hoy con cualquier graficador, yo uso el GeoGebra, porque ustedes pueden usar cualquier cosa. El misterio de un hessiano 0 ya no existe. ¿Está? Se acabó el misterio. Lo grafican y incluso si somos honestos, la posibilidad de graficar ha hecho que, bueno, este tipo de herramientas por ahí pierdan el peso que tenían antes. A ver, vamos a ver. Profe, y Sí. en el parcial, en estos casos, cuando nos da 0, podemos usar el GeoGebra y decir que analizando la función así, llegamos a esta conclusión. Sí, Romina. Antes yo le pedía que la grafiquen, pero bueno, digamos que en principio usamos GeoGebra y determinamos el concepto. O sea, donde no le podés errar es, suponete en el ejercicio anterior, tu respuesta tiene que ser, hay infinitos puntos, hay infinitos mínimos. ¿Eh?
porque, Claro. porque eso te muestra la imagen. Ujú. Por ahí si vos me decís en el punto 00 hay un mínimo, es como que el ejercicio va a estar incompleto. Pero la idea es que usen, cuando el lesiano da Claro, me voy a 0, quedar corta si digo eso, sí. claro, porque digamos, si vos no sabés el tema, por más que tenga la supercomputadora que te grafique, no lo vas a hacer, digamos. Una herramienta hay que usarla. Bien. A ver, vamos a este. Z igual a x cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La derivada de z respecto de x me va a dar igual a 2x. La derivada de z respecto de y me va a dar igual a 2 por y menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? Si hago macana me avisan, ¿eh? Igual a 0. Igual a 0. ¿Está bien? Sí, profe. El punto P va a ser entonces el punto que tenga por abscisa cuánto y ordenada cuánto. Punto 0 01. y 1. El punto 0, 1, porque el 0 me anula la derivada respecto de x, y el y, evidentemente, porque tengo y menos 1, va a ser igual a 1, y me anula la derivada respecto de y. Bien. Hagamos entonces el hessiano de este sistema. Entonces el hessiano, dijimos que va a ser la derivada de z, vamos a escribirla, porque entonces, así, Entonces vamos a tener la derivada de z respecto de x, ¿cuánto me va a dar? 2. La derivada de zx respecto de y, 0. Acá me tiene que dar 0, si no vamos todo preso, y la derivada de z y respecto de y me tiene que dar 2, porque tengo 2. Entonces tengo diagonal de bajada menos la diagonal de subida, me da 4. El hessiano es mayor que 0. Si es mayor que 0, puedo tener un máximo o un mínimo. Para saber si es un máximo o un mínimo, ¿qué hacemos? Hacemos la derivada segunda. La derivada segunda es z respecto a 2 de x dos veces. En el punto 0,1, ¿cuánto vale? ¿Eh? 2. 2. Bien. Y si vale 2, es mayor que 0. Y si es mayor que 0 en P de coordenadas 0, 1, ¿qué tengo? Un mínimo. Un mínimo. Un mínimo, profe. Perfecto. Y, Un y mínimo. por las trazas me doy cuenta que un paraboloide de corte circular desplazado un poquito. Exacto. O sea, por la forma ya vos te vas a dar cuenta, por la facha ¿no es cierto? Hacemos 0x, me queda un paraboloide, como vos decís, de una hoja, ¿sí? Desplazado 1. Hacemos I0 y bueno, bien, perfecto. Entonces, me queda que en el punto 0,1 tengo un mínimo. Bueno, hacemos uno más de máximo y mínimo, porque esto es muy aburrido, ¿no? Y vamos a algo un poquito más complejo. A ver. ¿Qué ejercicio puede ser? Vamos a hacer uno de lo que dé. Bien. A ver. Z igual a... te muestro. X, 1 más x cuadrado menos y cuadrado.
voy a tener que zx es igual a 2x, zi es igual a menos 2y, en el punto igual a 0, igual a 0, por consiguiente, el punto va a ser 0, 0, 0, no tengo mucha historia, Bien, y el hessiano de la derivada segunda me va a quedar 2, acá me va a quedar 0, tengo que derivar esto respecto de y, acá tengo que derivar esto respecto de x, me queda 0, y acá me queda menos 2. Diagonal de bajada, menos la diagonal de subida, esto me va a quedar menos 4. Por lo tanto, en el punto 0, 0, si me da menos 4, ¿qué tengo? En Un el punto de encilladura. punto de silla. 0, 0 tengo una ensilladura. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que estuvimos haciendo hasta ahora? Aplicando el criterio, el concepto de la derivada segunda para hallar un máximo o un mínimo de una función. ¿Sí? Que básicamente consiste en la idea de que cuando yo tengo un máximo o un mínimo, en el punto tengo un plano tangente horizontal formada por las dos derivadas, es decir, la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. Entonces, utilizando el concepto de máximo y mínimo, le dije que para nosotros es un tema importante tratar lo que llamamos optimización. Y la optimización básicamente son problemas en donde yo optimizo o maximizo una determinada función, sujeta o no a una restricción. Entonces, siempre que optimice, voy a maximizar una función sujeta o no, vamos a poner acá, a una restricción. ¿Está? Entonces, a ver, quiero plantearlo el ejercicio este, entonces mañana volvemos sobre el tema de optimización. Supongamos que nos dicen que el volumen, ¿sí?, de un paralelepípedo como este de lados X, Y, Z, ¿sí? Supongamos que tenemos un paralelepípedo de lados X y Z y nos preguntan cuál es el máximo volumen que yo puedo construir o que yo puedo lograr siendo que X más Y más Z es igual a A, siendo A una constante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el volumen máximo? Entonces, acá la primera observación es que siempre que yo esté trabajando con una figura, la voy a maximizar en el sentido de que el mínimo, obviamente que es 0, o sea, el resultado va a ser la maximización de las variables.
Lo que yo acá quiero maximizar es el volumen. Por lo tanto, la expresión que voy a maximizar va a ser el volumen, que es el producto de X por Y por Z. Sujeto a esta restricción. Es decir, que X más Y más Z sea igual a A. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el volumen máximo que puedo lograr? Siendo que la suma de los tres lados es igual a una constante A. Entonces, lo primero que puedo hacer, ¿qué sería? ¿Hallar un punto crítico? Bien, a ver, lo primero que tengo que hacer es, yo digo que B es la ecuación que yo quiero maximizar, ¿sí? Que es la función objetivo, vamos a llamarla objetivo. Y a esta expresión, que es la condición que tiene cada uno de los lados, cuya suma será igual a una constante, la podemos llamar condición o restricción. Por lo tanto, podríamos decir que yo quiero maximizar una función sujeta a una restricción. Y la forma más fácil que se me ocurre de maximizar esta función volumen sujeta a una restricción es despejar una de las variables de 1, o sea, de 1 despejamos z, por ejemplo, y me va a quedar a menos x menos y. ¿Está bien? Y después reemplazo en 2. Reemplazo en 2 y me va a quedar que b es igual a ¿qué? A x por y por a menos x menos y. O sea que esto va a ser igual a por x por y menos x cuadrado por y menos x por y cuadrado. ¿Está bien o no? Sí. Por lo tanto, ahora la función a la cual yo voy a calcular sus puntos críticos va a ser a por x por y menos x cuadrado por y menos x por y cuadrado. Fíjense que lo que hice fue meter adentro de mi función objetivo la restricción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar el volumen respecto de x y me va a quedar a por y menos 2xy menos y cuadrado. ¿Está bien? Y voy a derivar el volumen respecto de y me va a quedar a por x menos x cuadrado menos 2xy igual a 0. ¿Y qué conclusión saco? Puedo sacar factor común y me va a quedar a menos 2xy menos y igual a 0, saco factor común x y me va a quedar a menos x menos 2x menos 2y, perdón, acá se bacana,
Acá arriba, profe, también no sería 2x nomás. Eso. Acá tengo 2x y acá tengo 2y igual a 0. Obviamente que el primer resultado es el punto P 0, 0, pero esto es incongruente porque no puedo tener un valor de x y de y igual a 0. ¿Se entiende o no? O sea, ¿qué posibilidades tengo de hacer 0 la primera ecuación y la segunda ecuación? Es que esto sea 0 o que esto sea 0. Entonces, que y sea igual a 0 no me sirve y que x sea igual a 0 no me sirve. Por lo tanto, de acá, yo voy a sacar el sistema a menos 2x y igual a 0, y de acá voy a sacar que a menos x menos 2y igual a 0. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Qué opinan? ¿Podemos despejar y, por ejemplo? Sí, por ejemplo, Entonces, sí. de 1 puedo despejar y voy a tener, eso me va a dar a menos 2x, ¿sí? Porque mando para allá, me queda positivo, pero después me queda negativo, y reemplazo y abajo, y me va a quedar a menos x menos 2a, ¿sí? Más 4x igual a 0. ¿Sí o no? Sí, por sustitución, sí. Perfecto. Entonces, acá voy a tener una menos 2a, me queda menos a. Acá me va a quedar más 3x. Mando el a al otro lado y me va a quedar que 3x es igual a a. Por consiguiente, x es igual a sobre 3. ¿Sí? Sí. Bien. Si x es igual a sobre 3, reemplazo acá y me va a quedar que y es igual a menos 2 tercios de a. O sea que y es igual ¿a cuánto? 1/3 de A. Me queda a sobre 3. ¿Sí? Y de la condición inicial que x más y más z es igual a, por consiguiente, z va a ser igual a sobre 3. ¿Mm? Entonces, el máximo volumen que yo puedo obtener de este paralelepípedo con una condición de que la suma de los tres lados sea igual a A, es que el paralelepípedo sea ¿qué cosa? Un cubo, profe. Un cubo. ¿Eh? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ahora, este tema de calcular el máximo y mínimo, el máximo mínimo, o mejor dicho, de optimizar funciones sometidas a una restricción, a veces se complica, ¿sí? Y donde se complica fundamentalmente es en el sistema de ecuaciones que queda armado al reemplazar la restricción dentro de la función objetivo. Para tal fin hay un método
que nosotros lo conocemos como el método de los multiplicadores de Lagrange. Cuando ustedes vean en el Larson, van a encontrar una expresión como esta: si f es de f de x y es la función objetivo y g de x y igual a 0 es la restricción, el método se basa en igualar los gradientes, pero para igualarlos colocar un operador lambda, ¿sí?, que vendría a ser lo que nosotros denominamos el multiplicador de Lagrange. Pero como yo no vi todavía con ustedes gradiente, vamos a plantear el método de la forma clásica, comparando, vamos a aplicarlo en el ejercicio anterior para que ustedes vean la comparación. Entonces, si yo digo que f es mi función a optimizar, en este caso f es el volumen, que es x, perdón, x por y por z, y g de x, ¿sí?, es, en este caso, x y z, en este caso es mi restricción, y mi restricción es x más y más z igual a a, yo puedo formar una función auxiliar h, tal que h sea igual a mi función, en este caso f de x y z, más lambda por mi g de x y z en donde mi g de x y z la tengo que expresar en forma implícita. Es decir, en este caso va a ser x más y más z menos a igual a 0. Fíjense lo obvio del método, porque esta función h, en definitiva, es mi función objetivo más el operador, el multiplicador de Lagrange, multiplicada por ¿cuánto? ¿Cuánto vale esto? Así expresado en forma implícita. 0. 0, exacto. Entonces, ahora, encontrar el máximo o encontrar los valores de x y z que optimizan a mi volumen es encontrar los valores que optimizan a la función h. Por lo tanto, yo voy a tener una derivada de h respecto de x, voy a tener una derivada de h respecto de y, voy a tener una derivada de h respecto de z, y voy a tener una derivada de h respecto de lambda. Y voy a formar mi sistema de ecuaciones. Entonces yo digo, la derivada de h, vamos a hacer h primero porque si no se van a... Entonces, mi función h va a ser igual a x por y por z más lambda que multiplica a x más y más z menos a. Entonces, la derivada de h respecto de x, ¿cuánto es? Es y z más ¿cuánto?
Más lambda, profe. más lambda, y lo igualo a 0. La derivada de h respecto de y va a ser xz más lambda, y lo igual a 0. La derivada de h respecto de z va a ser xy más lambda, y lo igual a 0. Y la derivada de h respecto de lambda, ¿cuánto va a ser? X y Z. X más y más z menos a igual a 0. Entonces, de la primera ecuación, yo puedo sacar que z es igual a menos lambda sobre y. De la segunda ecuación, puedo sacar que z es igual a menos lambda sobre x. Por lo tanto, de acá, yo puedo poner menos lambda sobre y, va a ser igual a menos lambda sobre x. Menos lambda sobre y igual a menos lambda sobre x. ¿Qué me queda acá? Que X es igual a Y o que Y Es es igual igual a a X. Perfecto. Entonces, de la tercera, yo puedo despejar o sea, yo puedo sacar acá que y es igual a x. Ahora, X cuadrado igual a menos lambda. ¿eh? Reemplazando, digo. A ver, yo acá yo pongo x, ¿no es cierto? Ahora yo sé que x es igual a y. O sea que acá puedo poner x en la tercera. Más. Me queda z. Z es igual a ¿qué? Menos 1. A ver, si yo acá despejo de esta, despejo x, ¿sí? En vez de despejar z. De la segunda ecuación, despejo x. Voy a tener que x es igual a menos lambda sobre z. ¿Sí? Y de la tercera despejo x y voy a tener que es igual a menos lambda sobre y. Por consiguiente, de ahí puedo sacar que y es igual a z. Como z es igual a y es igual a x, acá me va a quedar x. Y esto va a ser igual a. Por consiguiente, voy a tener 3x igual a. O sea que x es igual a sobre 3. Y como ya probé que z y y son iguales a x, me queda que y es igual a sobre 3 y que z es igual a sobre 3. Entonces, a ver. Entonces, está bueno eso de hacer máximo y mínimo una función, pero en realidad lo que nos interesa a nosotros, que es lo que vamos a hacer mañana, muchos ejercicios, es utilizar la herramienta de máximos y mínimos para optimizar funciones. Y la optimización de esa función puede ser hallar el máximo volumen o hallar el máximo volumen sujeto a una restricción. En este caso, la restricción es que la suma de los lados sea igual a una constante A. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el máximo volumen que yo puedo obtener cuando la suma de los tres lados es igual a una constante? Y la respuesta es, el máximo volumen que puedo obtener es un cubo. Entonces, acá lo que nosotros hicimos es aplicar el
método del hessiano. ¿Qué hicimos? Reemplazamos la restricción en la función objetivo y aplicamos el hessiano. Acá lo que hicimos fue aplicar el concepto de extremo condicionado y utilizamos los multiplicadores de Lagrange. ¿Qué dice Lagrange? Que yo agarre mi función objetivo, que agarre mi restricción y la lleve a una forma implícita, que arme mi función h, que va a ser igual a la función objetivo, más lambda por mi función restricción expresada en forma implícita, y aplique las derivadas primeras para hallar los puntos críticos, y ese va a ser el resultado. Una pregunta que me hacen siempre es, si yo llego a este resultado, profe, ¿tengo que aplicar el hessiano? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? No, porque tengo un solo valor posible, digamos. O sea, me queda un solo punto crítico, digamos. O sea, a ver, como dice Conrado, la respuesta es no, porque al meter la restricción adentro de mi función, lo que yo estoy haciendo es restringir las posibilidades, primero. Y segundo, el valor que me dé va a ser el máximo, porque el valor mínimo es el 0, que no es una respuesta posible para nuestro sistema. ¿Ya? O sea que ya de por sí, el resultado en este caso nos va a dar la solución buscada, sin necesidad de hacer el hessiano. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo sabemos qué método utilizar? O sea, ¿cuál? A ver, siempre tenés que usar el que te resulte más fácil, el que te lleve a un resultado más práctico. Quizás en la mayoría de los casos uno va a terminar usando el método de los multiplicadores de Lagrange. Yo no me quise meter todavía, aunque Flores ya planteó el tema de gradiente. El hecho de que yo compare dos gradientes es muy poderoso como concepto matemático, porque el gradiente que es el que me da a mí el valor de la máxima variación, lo que estoy haciendo es acercando esos dos vectores entre sí a través de un multiplicador. Pero, digamos, si vos ves que es fácil reemplazar la restricción en la función y aplicar el hessiano. Ahora, si al meter la función adentro del hessiano, adentro de la función, te quedan unas derivadas medias raras, y por ahí siempre es más fácil aplicar multiplicadores de Lagrange. Cualquiera sea el método que vos utilices de Lagrange o de hessiano, la complejidad está en la resolución del sistema, porque no son sistemas de ecuaciones lineales de tres incógnitas, tres ecuaciones con tres incógnitas. A veces te quedan cuadrados, a veces quedan una mayor cantidad de incógnitas, y ahí es donde se complica. ¿Otra pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Bien. 12. Mañana vamos a entrar, repasamos esto. Yo quería hacer un ejercicio por lo menos de extremos condicionados, y ya vamos a hacer 4 o 5 ejercicios de condicionado, porque sí o sí siempre en el parcial un ejercicio de extremo condicionado entra. No tanto de máximo y mínimo, porque ustedes vieron que hallar el máximo y mínimo de una función es casi una tontería hoy con el GeoGebra. Si tienen alguna duda en los puntos críticos, lo grafican y enseguida se van a dar cuenta
si los calcularon bien o no, pero sí el tema de optimización de funciones es un tema importante. Nos vemos mañana a las 9, si Dios quiere. Vamos, Chao, profe. profe, hasta luego. Profe.